tecnología nueva. Claro, claro, muy bien. Dios les bendiga, muy buenas noches. ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente, a la gloria del nuevo templo. Gracias por estar del otro lado. Gracias a todos los hermanos que están en este lugar. El Señor les bendiga. Bienvenidos, bienvenidos. Ahí el amigo que le gusta mi nombre. Están todos. Gracias por estar en este lugar. El Señor les bendiga. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bendecimos a los que están del otro lado. Y bendecimos. ¿Puede leer con eso? Sí. ¿Tienen una Biblia que tenga letra más grande? Pues, ¿Sí? ¿Seguro? Yo tengo vista de halcón. Vista de halcón. Muy bien, Muy bien, Muy bien. Bueno, muy buenas noches. Dios les bendiga mucho a los que están del otro lado. Espero que puedan ser bendecidos en este día. Espero bendecirte con la palabra que Dios me ha dado, que ha puesto en el corazón. Y bueno, también, sí. Y también bendecir a la gente de este lugar, de esta casa. Esta casa, se abrió gracias a Dios, gracias a la hermana Julia, que está allí con una sonrisa de oreja a oreja. Y gracias por cedernos el lugar y por disponer su casa. Sabemos que muchas veces cuando somos buenos hospedadores, dice que sin saberlo a veces hospedamos ángeles. Y acá han hospedado un montón de personas, así que por ahí alguno es angelito, es un ángel y bendice esta casa. Seguramente va a ser bendecida esta casa, seguramente esta casa va a cambiar, seguramente Dios va a poner su mano de poder, de favor, de misericordia y van a ser bendecidos, así que bendecidos en el sentido de habrá paz, habrá amor, volverá a encenderse ese amor fraterno, familiar, ¿no? De hermano a hermano, de madre a hijo, de hijo a madre, y yo creo que Dios está en ese asunto. Así que Julia, como cabeza de hogar te bendecimos, como dueña de la casa te bendecimos, gracias por abrir la puerta de tu hogar. Y bueno, espero que Dios te pueda conceder los anhelos de tu corazón. No dejes de pedir, no dejes de orar con fe, no dejes de creer. Y bueno, también bendecimos tus hijos y bueno, nietos también, porque hay nietos, ¿no? Y bueno, y tus vecinos también, bendecir a tus vecinos, porque los vecinos son, a veces los vecinos miran como diciendo, ¿qué pasa ahí en esa casa? ¿Qué pasa? Están cantando, ¿qué pasa? Que no toman, cantan pero no toman. Porque en otro lado yo escuché que había música, pero estaba meta, chupi. Y claro, pero no hace falta, hermanos, a veces Dios nos pone un buen carácter, un buen espíritu para poder disfrutar de los días que nos regala Él para que estemos en esta tierra. Así que gracias a todos, gracias a cada uno de los de esta casa, ¿sí? Así que bueno, gracias a cada uno de los hermanos también que está aquí, los que estuvieron orando, los que hicieron el coro, muy bien Lucas, muy bien Cristian, muy bien Rosa María, muy bien Jairo, muy bien el hermano Miguel, muy bien el hermano Aníbal, muy bien el hermano Dylan, muy bien el hermano Hernán, muy bien la hermana Sabrina, cantando ahí cuando podía y mirando a los chicos, muy bien la hermana Yanina por ahí, la hermana Yanina Luna también, la hermana Yanina Yuso y mi ayudante, el hermano Nicolás García, el ungido que va a leernos ahora dentro de un momentito. Sin antes voy a cederle a la hermana que va a leer una palabra de ofrenda y que lo va a explicar también para aquellos que por ahí no entiendan. Bueno, hermanos, Dios nos bendiga. Bueno, a mí me tocó la palabra de ofrenda, ¿no?
Y bueno, vamos a leer, los invito a que, bueno, que si tienen Biblia ahí desde sus casas puedan leer, ¿no? En San Juan 10, vamos a leer San Juan 10, 10. Amén. Y es solo un versículo que yo me vi ahí, ¿no? Reflejado ahí un poco de todo. De que por ahí a veces uno no hace, ¿no? Y dice, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice, ¿no? Y yo veía acá, ¿no? Dice que el ladrón no viene más que a matar, a destruir, ¿no? Viene a robarnos, ¿no? Todo eso que por ahí a veces uno va ganando de a poco en el Señor, ¿no? Viene a sacarnos la paz, viene a sacarnos lo poco que uno va día a día construyendo en el Señor, ¿no? Buscando, ¿no? Él viene a eso, a sacarnos, ¿no? Y después acá dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y acá está hablando el Hijo, ¿no? Jesucristo, Él está hablando, ¿no? Que Él ha venido a eso, ¿no? Y yo veía acá cómo el Señor a veces, ¿no? Nos bendice, ¿no? Él entregó a su Hijo, ninguno de nosotros entregaríamos a nuestro Hijo por perdón de otros pecados, ¿no? De otros, ¿no? Y yo veía acá cómo nuestro Padre, Él entregaba a su Hijo por eso, ¿no? Y a veces nosotros somos mezquinos y no queremos entregarle un tiempo al Señor. A veces somos mezquinos y no queremos arrodillarnos a orar, a tener un tiempo en comunión con el Señor en nuestras casas, ¿no? A veces somos mezquinos, ¿no? Y mezquinamos de las cosas que nosotros tenemos que brindarle a Él, ¿no? Si Él, como dice acá, ¿no? Él vino para darnos y para que tengamos en abundancia, dice, ¿no? Él vino a darnos todo y aún más de lo que nos pueda dar. Pero a veces nosotros les mezquinamos el tiempo al Señor, le mezquinamos el trabajar para el Señor, ¿no? Yo justamente esta semana meditaba un poco, ¿no? Y yo decía, le serví tanto tiempo al diablo, le serví tanto tiempo, tantas noches sin dormir, porque pasábamos noches, semanas sin dormir, pasábamos de baile en baile. No me costaba si una noche tenía 3 fiestas en una noche, yo me hacía el tiempo para ir a esas 3 fiestas. No le escatinaba el tiempo al diablo, ¿no? Se lo daba, ¿no? Y yo me acuerdo y Dios me traía memoria de un tiempo donde yo vivía sola y trabajaba, pero a la vez que trabajaba también tenía mis cosas de noche, ¿no? Andaba en las juntas, tomaba esto, pero yo me iba a trabajar sin dormir, ¿no? Y he pasado, sin mentirles, hermano, una semana entera sin dormir, pero yo iba a trabajar igual. Y yo decía, ¿cómo puede ser, no? Porque ese tiempo yo se lo entregaba al diablo y no me cansaba. Y cómo ahora, cuando yo tengo que servirle al Señor, le pongo excusas, le pongo tiempos, ¿no? Y pongo decir, no, yo oro 1 hora al Señor, oro 15 minutos, pero porque tengo cosas que hacer, ¿no? Y no digo, no, Señor, me voy a forzar y por más que esté cansado voy a ir a adorarte, por más que esté cansado voy a ir a predicarle a una hermana o a una persona que aún no te conozca, voy a ir a visitar, ¿no? A veces no nos hacemos el tiempo para servirle al Señor, ¿no? Por eso esta palabra a mí me hacía entender eso, ¿no? Que como hijos del Señor uno tiene que dar con alegría al Señor lo que es del Señor. Él no necesita nuestro dinero, Él no necesita de lo nuestro, porque como dice, ¿no? Todo viene de Él y todo vuelve a Él. Entonces no seamos mezquinos y démosle al Señor con alegría, pero démosle nuestro tiempo, démosle de nosotros, ¿no? Ya mucho tiempo le servimos al diablo, ¿no? En drogas, en alcohol, en vicios. Hoy ya es tiempo de que cortemos con todos los vicios, de que cortemos con todo lo que le servimos al diablo, porque si no el diablo nos sigue teniendo como él quiere, ¿no? Y yo creo que como hijos de Dios sabemos que Él nos está, como decía el pastor, ¿no? Esta casa va a cambiar, va a sobreabundar el amor, la paz, la tranquilidad, ¿no? Y si el Señor te está dando todo eso, ¿por qué vos no le das un poco de lo que no le agrada al Señor? No nos olvidemos que todo lo que nosotros hagamos constricta al Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y si nosotros queremos
empezar a cambiar de a poco, yo te invito que puedas empezar a darle a Dios lo que es del Dios y dejar de darle al diablo lo que es del diablo. No nos enojemos, no escatimemos el tiempo, no pongamos límites a Dios, porque Dios no tiene límites. Dios va a sanar, Dios va a restaurar, Dios te va a dar el milagro y no va a decir, no, hoy es domingo, no lo hago. No, hoy es sábado, no lo hago. No, Él no tiene hora, no tiene tiempo, Él te lo da y no está pensando en qué tiempo te lo va a dar. Entonces nosotros no seamos en lo espiritual eso, ¿no? Porque a veces también uno ora, ¿no? Señor, dame discernimiento espiritual, dame esto, dame el otro, ¿no? Y el Señor después nos los da. Pero eso lo tenemos que saber después, devolverle a los que por ahí no conocen, a aquellos que todavía no se les fue revelado el Señor ni la palabra, ¿no? Tenemos que, así como el Padre nos da, nosotros entregamos, ¿no? De gracia recibimos, de gracia debemos de dar. Tanto lo espiritual como lo material. Amén. Así que bueno, no quiero extenderme más, perdón. Y bueno, hasta ahí. No escatimemos. Amén, dijeron por ahí. Amén. Y démosles al Señor lo que es del Señor. Amén. Dios los bendiga. Pero los hermanos que escatiman el tiempo. Amén. Dios no escatiman el tiempo. Muy bien. Así que Dios les bendiga. Falta va a ser la oración, ¿no? Pero por la siembra, la ofrenda. Así que va a ser la oración. Una pequeña oración porque Amén. me dijeron amén por ahí, no sé. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por estas ofrendas, Padre, que mis hermanos van a traer aquí en Alfolí. Padre, yo te pido que tú estés bendiciendo, Señor, esta dádiva que están dando ellos, Padre mío, que lo bendigas en forma espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a la viuda, al huérfano, al menesteroso, Padre, a cada gente necesitada, Padre, que tú puedas estar bendiciendo y entregando, Señor, un poco más de lo que tú tienes para darnos, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos estas ofrendas, damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. No lo vio nadie, justo pasó la cámara ahí. Esto parece, bueno, parece un canal de televisión que a veces pasa el camarógrafo por ahí y no lo vio nadie. Muy bien. Muy buenas noches otra vez. Dios le bendiga muy bien la hermana Karina, explayándose bastante. Esto es un explayamiento de como esos camiones de 21 ruedas que se explayan así, son largos, no terminan más. Ya nada, está bien. Muy bien, explicó muy bien. Así que usted que está del otro lado, que está escuchando, y si no escuchó, en algún momento lo va a escuchar, trate de dedicarle el tiempo que le debe al Señor. Es el tiempo que Él se merece. Por eso Jesús decía, darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Todo lo que tiene la imagen del César o del mundo es de este mundo, y nosotros solamente démosles a Dios lo que es de Dios. Le debemos mucho, le debemos esta paz que sobrepasa todo entendimiento que tenemos, es gracias a Él, porque a Él le plació poner esa paz sobre nosotros, y es bueno que nosotros podamos devolverle eso que Él nos da en gratitud, en gozo, en alegría, y diciendo gracias, Señor, porque la verdad que antes de conocerte era un desastre. Hoy soy un desastre, pero con Dios. No, hoy estoy mejorando, estamos mejorando, amén. Estamos mejorando, yo los veo a los chicos cada vez mejor, van mejorando, y esto es de una manera paulatina, de una manera creciente. Siempre vamos de gloria en gloria, de poder en poder, hasta que veamos a Dios en Sión.
Yo hoy les quiero hablar, bueno, les recordamos que a algunos que por ahí que saben que son de la casa, que tenemos el aniversario el día 20, que es domingo. Hay un cupo de personas, no podemos invitar muchos, porque ustedes saben que tenemos que manejarnos sobre un protocolo. Pero bueno, aquel que es de la casa sabe que es bienvenido y va a ser bienvenido. Y bueno, si superamos la cantidad que tenemos que ser, bueno, que nos lleven preso o que nos hagan una multa, y bueno, la pagaremos entre todos, ¿no? Amén. Porque siempre que la pague el pastor. Bueno, así que quiero hablarte hoy de un pasaje muy conocido, pero me gustaría desarrollarlo de otra manera, en una palabra clave, en una palabra específica. Y quiero enseñarte hoy, quiero impartirte lo que Dios me reveló sobre esta palabra, ¿sí? Parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo, el hijo pródigo, no el hijo prodigio, porque el que tiene prodigios es el que hace maravillas. Un prodigioso como Messi, como Maradona, como esos prodigiosos, aquellos también que tocan instrumentos, que son muy prodigiosos. Pero este es el hijo pródigo, el amado del Padre también, digamos, el consentido del Padre, ¿sí? Y quiero hablarte sobre una palabra muy específica, y ya te lo voy a desarrollar. Acá tengo mi compañero. Él se preparó, ¿no? Esta semana Sí. estuvo leyendo, Sí. hizo la tarea. ¿Dónde está la esposa? Hizo la tarea, leyó, estuvo leyendo. Hay testimonio, está la filmación ahí. Lo vamos a ver en el claro. Vamos a ver en el video, a ver si. Bueno, el hermano Nicolás, que me va a leer aquí. Sean muy bendecidos. Lucas capítulo 15. Yo pensé que, bueno, como un pasaje muy conocido. Lucas capítulo 15, versículo 11. Para los que están del otro lado también, que puedan tener atención sobre esto, porque Dios nos va a hablar seguramente, nos va a ministrar, ¿sí? Aquí el hermano Nicolás va a leer. Muy bien, Nicolás, miren la carita de angelito que tiene. Ha cambiado, ya no toma más toma yogur nomás, ya no toma otras cosas. Agua. Yogur, leche, té, café, agua, muy bien. Mate. Así que una bendición. Bueno, se acercaban a Jesús. ¿Ese? No, 11. Acá. 11, sí, ahí está, muy bien. Muy bien, perdón. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le respondió: ¿Los bienes? No, muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Hasta ahí. Pero nadie le daba. Muy bien. Amén. Hasta ahí.
Yo quiero que presten atención en esto, porque es muy importante. Si bien es una parábola, el Señor cuenta esta parábola porque quiere referirse a algo, quiere representar algo que le sucede al hombre muchas veces cuando toma decisiones equivocadas. Dice que el Señor empieza relatando esta historia y dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2, ¿no? Y uno, el menor de ellos, dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. O sea, que el padre en ningún momento se negó. Y lo que no dice la parábola es por qué el hijo pródigo, o el hijo menor de ellos, dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Si uno se pone a pensar, el hijo menor que se fue conocía al padre, ¿no? El hijo menor conocía al padre, obviamente conocía al padre, conocía al hermano mayor, conocía la casa, conocía a los empleados, los siervos, los criados, conocía el lugar porque él habitaba en ese lugar y conocía todo, conocía el movimiento, el manejo de la casa. Y en ese tiempo, en ese momento, cuando él estaba allí, antes de pedirle los bienes que le correspondía al padre, tal vez él reclamaba algo que todavía no le correspondía, como sucede muchas veces en los hogares, o en este caso en los templos, en las iglesias, en las congregaciones, en la sinagoga, póngale como usted quiera llamarle. Tal vez el hijo menor no deseaba que lo manden, no deseaba que el padre lo esté mandando, que le diga lo que tenía que hacer, o tal vez el hijo menor quería mandar sobre todos, quería ponerse en el papel del padre. Entonces, como no había cabida para eso, no había lugar para eso, se habrá enojado, se habrá molestado y habrá dicho: bueno, padre, dame lo que me corresponde porque me voy. Encima le reclamó lo que le correspondía, y el padre en su buen corazón, en una buena actitud, se lo dio. Hasta ese momento, el hijo menor, creo yo, y analizando esto, tenía, antes de pedir la herencia, antes de pedir lo que le correspondía, porque era suyo, tenía lucidez, tenía sobriedad, estaba en cierta manera con entendimiento en su mente, ¿no? Pero cuando él no desea estar en la casa del padre, no desea ya más pertenecer a la casa del padre, le pide los bienes que le corresponde y se va. Porque tal vez vio cómo sucede en las congregaciones. Muchas veces el pastor le dice: haga esto, hermano. Y sí, no. Y siempre, o a veces lo hacen con reniego, o lo hacen con obligación, o lo hacen quejándose, y a veces no lo hacen. A veces ponen una excusa magistral, parece una excusa de película, que uno lamentablemente lo tiene que creer, porque obviamente uno cree en las personas y tiene que creerles, pero a veces los hijos toman estas decisiones equivocadas, porque fíjense que hasta ahí tenía lucidez hasta que agarró los bienes. Cuando agarró los bienes, dice, no muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor, dice, se fue lejos
a una provincia apartada, se apartó de su casa, se apartó de su lugar donde él conocía las cosas, donde él sabía a qué hora se almorzaba o a qué hora se cenaba o cómo se manejaba esa casa, y dice que se alejó a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició sus bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que lo desperdició no es que invirtió, o sea, los talentos, como habla la escritura de los talentos, que le dieron uno a cada uno, pero uno lo multiplicó, hizo 5 talentos, el otro hizo 3 talentos y el otro lo guardó. No lo multiplicó. Entonces, esto quiere decir que el hijo menor desperdició sus bienes perdidamente. ¿Qué quiere decir? No se preparó para lo que podía venir, no se capacitó, no quiso aprender, no quiso tomar los consejos del padre, no quiso entender que no era el tiempo. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, encima lo vuelve a repetir, que malgastó, no es que tomó los bienes, se compró un ranchito, lo invirtió en un negocio o hizo esto, lo otro, sino que lo malgastó. Esto es como, a mí se me viene a memoria ahora, como aquellos que están trabajando y por ahí los despiden del trabajo y reciben un dinero importante, y lo primero que hacen es se compran un auto. La casa se le cae a pedazos, pero ellos se compran un auto. No está mal, pero primero reforzá tu casa, organizate en tu casa y después comprate un vehículo para pasear, porque eso es para pasear, salvo que uno lo compre para trabajar. Y dice que viviendo todos sus bienes viviendo perdidamente. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Eso es lo que sucede con aquellos que conocen las cosas, tienen un toque de Dios y empiezan a aprender las cosas de Dios, pero no entienden el oficio. Porque el ser ministro de Dios también es un oficio. Es como ser un carpintero, como un herrero, como un albañil, como un tornero, como un médico. Es un oficio y uno tiene que aprender a oficiar el servicio. Es un oficio y muchos conocen de oído pero no de práctica. Entonces dicen conocer el oficio pero no lo conocen. Entonces, el hijo menor, yo creo que se fue de la casa creyendo que lo que había heredado iba a solventarlo, sustentarle todo el tiempo que estuviera por ahí, pero malgastó. Esto es como cuando nosotros, viene alguna persona nueva en la iglesia, en la congregación, y nosotros lo atendemos, oramos por él, lo aconsejamos, lo guiamos, tratamos de darle palabra de aliento, de ánimo, para que le vaya bien y le empieza a ir bien. Y cuando le empieza a ir bien, después se olvida de lo que aprendieron. No quieren aplicar lo que aprendieron, no quieren honrar lo que aprendieron, sino que solamente desean vivir a su manera y malgastan lo que recibieron y viven perdidamente, porque hasta ese momento, cuando el hijo menor le pide los bienes a su padre en cuanto a la herencia que debía recibir, tenía lucidez, tenía sobriedad, tenía capacidad, tenía entendimiento. Pero dado un momento que malgastó todo, y dice que vivió perdidamente, o sea, perdidamente quiere decir que andaba por cualquier lado, no tenía dirección. O sea, no tenía rumbo fijo, no tenía algo certero, se había ido a la deriva, como si usted agarra un velero y va
se lanza en el mar y no entiende cómo se maneja la brújula, no sabe hacia dónde va, me voy por ahí. O muchas veces no hace falta un velero, hay veces que uno sale, se va a un lugar y no sabe a dónde, pero se va. Entonces dice que comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjense esto, el hijo menor, no entendiendo lo que tal vez su padre le había aconsejado, porque aquí no dice, pero seguramente el padre le dijo: hijo, ¿a dónde te vas a ir? Hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué te vas para allá, para donde no sabes si te va a ir bien o no? ¿Por qué te vas a alejar de la familia? ¿Por qué vas a salir de tu vínculo, del lugar donde fuiste creciendo, donde te desarrollaste, donde adquiriste capacidad? ¿Por qué? Y fíjense que él deseaba llenar su vientre de algarrobas, un alimento que es para cerdos, para lo más bajo. Y él conocía la casa de su padre, conocía el mover en la casa de su padre, conocía y sabía que allí en la casa de su padre había alimento, había techo. No deseaba volver. Y fíjense que a veces nos pasa esto, porque uno conoce, porque muchas veces pasa esto en las congregaciones. En las congregaciones pasa esto, y en las casas, porque sucede esto. Muchas veces el hijo que está en la casa dice: me voy, se enoja con el padre o la madre y se va. Y creen que porque tiene un amigo, otro amigo, que está bien, le van a dejar que duerma en su casa, pero 1 semana, 2 semanas, al mes ya es una carga. Y creen que les va a ir bien. Y empiezan a ver que la cosa no era como parecía, porque, a ver, esto yo lo puedo decir de mi propia experiencia. Cuando pensé que era todo fácil, que no se pagaba luz, no se pagaba gas, que se comía de arriba, que caía el maná de arriba, que la milanesa de pollo y el puré caía de arriba, como el maná. No. Esto tiene un costo. Entonces, él conoció a su padre, su madre, sus hermanos, su familia, sus amigos, sus vecinos, su casa, su maestro, por así decirlo, en el sentido espiritual. Y dice, pero que en cierta manera no tomó el consejo del padre, no tomó lo que su maestro le decía, no tomó lo que su pastor le daba, que era fuente de vida, su alimento que necesitaba, su vestidura, porque cuando tú estás en un ministerio, y si hablamos en las cosas espirituales, tu pastor te da una investidura, te avala con lo que él tiene. Cuando tú vas, no vas solo, sino que tu pastor va contigo, porque él te da la bendición para que vayas, sos enviado. Y también él te da su autoridad, tú vas con la autoridad de aquel que te envía. Jesús no vino con la autoridad de él, sino que vino con la autoridad del Padre. Entonces, esto en lo espiritual, para que muchos hijos lo entiendan. Y dice que este hijo menor no había entendido, sí conocía todo, pero le faltaba algo, una palabra fundamental del cual yo te quiero hablar. Le faltaba reconocer.
Le faltaba reconocer algo. Seguime leyendo, por favor, en el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido en misericordia. Hasta ahí. Fíjense, yo quiero ser breve en todo esto, pero tengo mucho para decirte, porque en realidad anoté muchísimas cosas que te van a ser de bendición, porque esto es en lo natural y también en lo espiritual, porque lo espiritual es primero y después es lo natural. Dice que el hijo menor, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen, dice, abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Fíjense lo que decía la hermana hoy. Dios nos da abundancia cuando estamos en su casa. Dios sobreabunda en aquellos que son obedientes, porque los hijos desobedientes son los que caen lamentablemente en el lazo del diablo. Y dice que el hijo menor, dice, tuvo como una revelación, o tuvo algo que lo iluminó por un momento. Dice: volviendo en sí. Y yo tomé una palabra referente a esto, que tuvo que reconocer. Él conocía a su padre, él conocía a su familia, a su madre, sus hermanos, él conocía que allí estaba bien, él sabía que en ese lugar estaba en paz, conocía que había bendición en ese lugar, pero decidió irse. Decidió tomar los toros por las astas, como dicen. Decidió tomar su propia decisión, una decisión equivocada. Entonces llegó un momento que él tuvo que reconocerse. Yo tomé la palabra esta de reconocerse. ¿Por qué? Porque él tuvo que reconocerse delante de Dios, porque Dios estaba escuchándolo. Y cuando él dice volviendo en sí, volvió a ser el mismo de antes. Empezó a reconocer sus raíces, empezó a entender de dónde venía su esencia. Por ejemplo, yo veo los senegaleses o los nigerianos que vienen a este lugar, a esta tierra, y gracias a Dios aquí lo tratan bien, pero en otro país no. Y yo creo que si pasan situaciones adversas, ellos empiezan a querer volver a su lugar. Entonces, este hijo menor dice que volviendo en sí, y yo tomé la palabra reconocerse, porque ¿qué es reconocerse? Reconocerse es mirar por dentro. Es mirar por dentro. O sea, yo tengo que mirarme por dentro y tengo que escuchar la voz de mi interior, y que me dice, me aconseja, a mi conciencia me aconseja, y dice que este hijo menor, volviendo en sí, escuchó la voz de su corazón y dijo que tengo que volver a la casa de mi padre. Tengo que volver a la casa de mi padre. Él oyó la necesidad de su alma. Él sintió la sequía de sus huesos por falta del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué hizo? Reconoció como cuando el rey David reconoció que se había equivocado. Reconocerse ante Dios, por eso Dios le perdona la vida, por eso Dios dice de él que él tenía un corazón conforme al de él, porque reconoció, él se humilló delante de Dios
y empezó a reconocerse. Cuando el profeta Natán viene y le cuenta la historia de las ovejitas y se da cuenta y le dice, ese eres tú el que ha pecado, entonces él se reconoce. Reconocerse cuando uno se equivoca, reconocerse cuando uno ha faltado. Y miren, dice, porque a Dios no se le escapa nada. Y yo anoté unas cosas, dice, porque de Dios, dice, era la voluntad de que éste fuese rey. David se humilló y empezó a reconocerse porque el que lo puso por rey sabía muy bien él que lo había puesto Dios, alguien superior a él, alguien que estaba por encima de él. Entonces empezó a reconocerse y empezó a entender que su lugar no era en esa provincia apartada donde él estaba, donde quedó con los cerdos, quedó en un lugar, humillante. De estar en un lugar de privilegio, empezó a tener un lugar humillante, donde era denigrado, donde lo pusieron para que apacentara cerdos, que es lo más bajo que puede llegar a ser un hombre. Si bien es un trabajo, pero para un hijo de Dios o para aquel que conoce a Dios y tenía un padre que en donde había abundancia, empezó a faltarle y empezó a caer bajo, muy bajo. Este hijo menor había perdido la fuente de la vida, del amor verdadero, empezó a hacer cosas que no le convenía, empezó a hacer cosas como el rey David, tal vez, que adulteró, asesinó, ocultó, mintió, hizo un montón de cosas, pero una diferencia había entre David y aquellos que por ahí no agradaban el corazón del Padre, sino que empezó a reconocerse. David empezó a reconocerse delante de Dios después de 2-3 años concurridas las historias que él los hechos que él había cometido, él empezó a reconocerse. Y reconocerse es poder entender que en el lugar donde estoy mal, que no soy feliz, que no me agrada estar en este lugar, pero estoy porque mi orgullo no me deja avanzar, mi orgullo no me deja salir de esta situación. Prefiero estar triste con mi orgullo antes que reconocerme delante de Dios y pedir perdón y volver a mi lugar donde había abundancia. Fíjense esto, pero siempre, como decimos siempre, pero Dios siempre tiene una oportunidad para cada uno de nosotros. Reconocer es reconocerse a uno mismo que se ha equivocado. Hay que reconocerse delante de Dios. Amén. Amén. ¿Puedes continuar, por favor? Donde se encontraba con el Padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponen un anillo en su mano y calzado a sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Hasta ahí, por favor. Fíjense que el hijo pródigo, cuando empieza a reconocerse, cuando vuelve en sí,
empieza a tener cordura nuevamente, empieza a tomar la conciencia y empieza a dominar su persona y empieza a volver a ser quien era. Tú y yo, si nos equivocamos y nos sentimos identificados por esta situación, si estás oyendo, tienes la oportunidad de volver a ser quien eras. Cuando reconoces, cuando uno empieza a reconocer, uno vuelve a ser quien era. Es como regresar a tu esencia, reconciliarte con tus raíces y tus principios. Es como recuperar el amor genuino que perdona, comprende, acepta el error y empieza de nuevo. Eso es reconocer. Cuando yo reconozco, empiezo a sentir eso dentro de mi corazón, empiezo a reconocer que mis raíces no están allí y que están en otro lado, están escuchando otra cosa, y que muchas veces uno se olvida del dolor, del entierro, el fracaso, desecha la postergación. Entonces, uno cuando empieza a reconocer, empieza a entender que cuando Dios pone en nosotros ese sentir de volver en sí, volver a mis principios, uno puede entender esto, porque dice que el Padre, dice, cuando Él empezó a reconocer, dice, me levantaré, iré a mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjense que reconoce, contra el cielo, dice, contra Dios y contra ti, porque te he faltado el respeto, he menospreciado tu enseñanza, no he tomado tu consejo y no los he atado a mi cuello, sino que he hecho lo que a mí me parecía. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. De esto es lo que siempre hablamos, hermanos. Movido a misericordia. Cuando yo tengo misericordia, recuerden que si yo siembro misericordia, voy a cosechar misericordia. Y dice que movido a misericordia, lo único que hizo, dice, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Sabemos que no le cuestionó nada, no le empezó a depotricar todas las cosas que había hecho o que había malgastado su dinero, sino que se echó sobre su cuello y lo besó, porque el padre entendía y reconocía que su hijo había perdido el juicio, había perdido la cordura, se había engañado en su propia necedad, se dejó llevar por sus emociones, dejó que sus emociones lo guiaran hacia una tierra desolada, donde no producía frutos, sino que solo cosechaba aflicción, angustia, pérdida, porque no ganó nada, sino que lo perdió todo. Y dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Empezó a reconocerse, empezó a reconocer. Y a mí cuando meditaba sobre esto, tengo mucho para decirle, pero se lo voy a decir con mis palabras. Yo pensaba en esto: reconocer es volver a conocer a alguien. O sea, yo conocía aquí a mi hermano, que lo tengo al lado mío, este muchacho que hoy tiene cara de angelito, Nicolás. Yo lo conocía.
pero hoy lo vuelvo a reconocer, lo reconocí, digo, es Nicolás, pero hoy está en las cosas de Dios. Entonces, reconocer es volver a conocer a una persona que ya conocía. Yo ya lo conocía, pero hoy lo reconozco. Hoy lo empecé a reconocer porque hoy él es mi hermano en Cristo Jesús. Hoy él comparte la vida eterna conmigo. Hoy él es parte del reino de Dios. Hoy él es parte del pueblo de Cristo, del cuerpo de Cristo. Hoy compartimos la gloria de Dios en esta tierra. Entonces, reconocerse es reconocer que uno dejó su principio, dejó aquello que le hacía bien, aquello que lo edificaba. Porque, hermanos, a mí me sucede, ya llevo unos años en el camino del Señor, y hay personas que desconozco. No las puedo reconocer porque digo, ¿qué le pasó a esta persona? Claro, agarró los bienes y se fue lejos a vivir perdidamente y malgastó todos sus bienes. Todo lo que Dios le dio lo malgastó. No lo sembró de nuevo en el reino de Dios para que pudiera cosechar más, sino que lo malgastó. Y a veces es difícil reconocer a alguien que uno conocía. Hermanos, yo conocía a muchas personas que hoy las desconozco. Y me gustaría que vuelvan a ser las personas que eran. Daría cualquier cosa porque uno mismo daba su vida por esas personas que conocía, pero hoy las desconozco. No sirven a Dios, no quieren servir a Dios, no disponen el tiempo de su vida, como decía la hermana, para servir a Dios. Solamente les interesa su vientre, solamente les interesa aquello que ellos pretenden llenar. Los vacíos que Dios deja en el corazón de cada uno de aquellos cuando ellos no sirven a Dios. Cuando nosotros no servimos a Dios, nos alejamos de la casa del Padre. ¿Qué es lo que sucede? Nos vaciamos. Nos vaciamos. ¿Y de qué nos llenamos? De tristeza, de angustia, de dolor, de fracaso. Tengo un montón de cosas. Vivir una apariencia. Cuando perdemos nuestras raíces, nuestros principios, perdemos la fidelidad, la lealtad, la bondad, la honestidad. Y muchas veces me gustaría volver a encontrar a personas y encontrarlas que ellas vuelvan a ser las mismas personas que eran antes, porque ya no tienen la misma unción, porque ya no tienen la presencia de Dios en sus vidas, porque ya no tienen el gozo de Dios en sus vidas. Sus huesos se secaron por no reconocer. El reconocer es como volver a nacer, volver a nacer. Entonces, cuando uno reconoce, vuelve a nacer. Por eso reconocerse es reconocer de que uno estuvo equivocado, de que uno falló, de que uno perdió aquello que amaba y hoy lo necesita. Reconocer es volver a conocer algo que ya conocía. Cuando el hombre perdió su comunión con Dios porque pecó y cayó y fue echado del Edén y perdió la comunión con Dios, necesitaba reconocer a Dios. Entonces viene Jesús y nos reconcilia con el Padre. El Padre siempre tiene misericordia como este Padre, bueno, que no le cuestionó nada, solamente lo reconoció y dijo, hijo, seguramente le dijo, hijo, tantas veces le pedí a Dios por tu vida, tantas veces, hijo, estuve clamando para que vuelvas. Hijo, tantas veces rogué a Dios en mi lecho para que tú volvieses en sí. Y Dios oyó mi oración. Entonces dice que
Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, dice: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Fíjense en la condición que había venido este hijo pródigo, que se había alejado, sin calzado, sin anillo, sin vestido, seguramente como hoy sería con un boxer nada más. O sea, había venido en calzoncillo, perdón la expresión, pero había venido sin nada, no le quedó nada. Pero el padre lo cubrió, le dio un vestido, le dio un anillo, impartiéndole nuevamente la autoridad. Y eso es lo que sucede con Dios cuando nosotros nos volvemos a Él. Te devuelve la autoridad que tenías. Cuando nosotros reconocemos, es lo que sucede. Dios te devuelve la autoridad, te da una investidura nueva, calza tus pies nuevamente con el apresto del Evangelio de la paz, las buenas nuevas de Jesucristo. Empiezas a hablar nuevamente con denuedo de palabras que el Espíritu Santo va poniendo en tu mente, que lo saca de tu corazón porque está en tu corazón, y empieza a usarte nuevamente. Y dice: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Dice: se había perdido y es hallado. Dice: y comenzaron a regocijarse. ¿Saben qué? Yo les puedo dar testimonio de esto. Gracias a Dios, en el lugar donde serví al Señor, siempre serví desde el principio hasta que Dios me quitó de ese lugar, me sacó, me llevó a otro lugar. Pero siempre serví con agrado, siempre con amor, tratando de entender todas las cosas. Pero en el caso de mi padre, yo te puedo decir de que mi padre, en un momento dado, cuando yo quise hacer la mía, cuando yo quise vivir la vida como a mí me parecía, porque yo decía: no, mi papá es viejo, no entiende nada, no sabe, no conoce la moda que hay ahora, porque la moda ahora es usar arito, esto, lo otro, no conoce. Entonces, ¿qué entiende el viejo Porque uno se expresa de esa manera: yo voy a hacer la mía, yo voy a hacer lo que quiero, porque él no entiende, Y yo recuerdo que cuando yo volví en sí, como dice la Escritura, Dios me dijo: andá y disfrutá a tu padre, porque mucho tiempo no lo vas a tener. Y como sucede en la historia de los seres vivientes en esta tierra, Él va a partir. Y tú te quedarás en este lugar, en esta tierra, hasta que sea tu tiempo. Entonces empecé a disfrutar a mi padre, empecé a acercarme a él, empecé a reconocer. Y yo recuerdo que un día él me dijo muchas cosas. Me dijo: vos, hijo, hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste esto, te comportaste de esta manera, te peleaste conmigo, hiciste esto, lo otro, aquello, un montón de cosas, por culpa tuya sucedió esto y lo otro. Y yo recuerdo que Dios me habló ahí, me dijo: tiene razón, es verdad lo que está diciendo, no le contradigas porque es verdad lo que te está diciendo. Y yo recuerdo que yo le dije: papá, tenés razón, es verdad. Y desde ese momento, cuando yo reconocí mi error y mis errores y miles de errores que tuve, porque tuve muchas oportunidades, pero lo malgasté. Cuando reconocí, yo empecé a tener una relación nueva con mi padre. Y Dios empezó a bendecirme, y Dios me empezó a dar entendimiento, porque yo empecé a reconocer, ya había quitado el orgullo de mí. En el reconocerse hay bendición, hay favor de Dios. Por eso yo tengo que volver a reconocer todas las cosas cuando me perdí. Hay personas que se han perdido, que hoy en día están secos, como dice la Escritura en el libro de Apocalipsis. Tú dices que vives, pero estás muerto, estás muerto. Hay gente que está en la iglesia, pero está muerta. Hay gente que habla de Dios, pero está muerta.
Cuando uno se reconoce, hermanos, cuando uno se reconoce, yo te puedo asegurar esto, cuando tú te reconoces delante de Dios y no niegas las cosas que has hecho, los errores que has cometido, Dios te hace renacer, te vuelve a ser conocido. Porque el no reconocer hace que no te reconozcan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te has equivocado y Dios solamente está esperando que tú te reconozcas para que Él haga fiesta, para que Él ponga un vestido nuevo, para que te dé un anillo en forma de autoridad y para que calce nuevamente tus pies. Hay todo un mensaje aquí también, porque Jesús lavó los pies de sus discípulos. Por algo le lavó los pies, ya están limpios por la palabra, pero es necesario que le lave los pies. Aquí le puso un calzado nuevo, una vestidura nueva, un anillo nuevo. Es lo que Dios está esperando de ti y de mí. El reconocer. Reconocer significa volver a conocer a aquel que conocía. Porque el ser humano, cuando fue creado, Adán y Eva conocían a Dios. Murieron ellos, murieron sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta que vino Cristo y pudimos volver a reconocer a Dios. Jesucristo nos da la posibilidad de reconciliarnos a través de que nosotros nos reconozcamos delante de Dios y volver a reconocer a Dios en nuestras vidas. Acuérdate de esto, reconocer es un síntoma de que tú te arrepientes, y cuando tú te arrepientes, la reconciliación se genera nuevamente con Dios y vuelves a reconocer a aquel que tú ya conocías. Porque una y otra vez tal vez te vas a equivocar y pecarás contra Dios, pero Él está esperando que tú reconozcas. El reconocerse te lleva a reconocer a aquel que conocíamos. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te devuelva a la casa del Padre. Amén. Porque acuérdate de esto, el reconocerse te lleva a reconocer nuevamente lo que ya conocías. Aquellas cosas que fueron buenas para ti, la lealtad, la honestidad, el servicio al Padre, el desvivirse por un alma que se salve, porque una vez que se pierde un alma no se puede recuperar. ¿Con qué pagará el hombre a Dios el precio por su alma? ¿Qué le puede dar a Dios? Nada. Una vez que un alma se pierde no se puede recuperar. Así que yo te animo y yo te insto en este día a que reconozcas. El reconocerse te lleva a reconocer a Dios, aquel a quien ya conocíamos, aquel que te conoce a ti. Tú conocías la casa de Dios, tú conocías a los hermanos, conocías a tu mentor, a tu pastor, tú conocías a aquel que te instruyó, aquel que te aconsejó, te direccionó, te estableció en la roca eterna. Tú lo conocías. Hoy tienes que reconocer que te has alejado y que has perdido todo lo que tenías. Perdiste el gozo, la gracia, el favor de Dios no está sobre ti. Y dices que vives, pero estás muerto, estás muerta, porque ya no hay en ti el reflejo de la gloria de aquel que resucitó de los muertos. Hermanos, a mí me pesa decir esto, me pesa en mi corazón, pero hay algo que me dice, tenés que decirlo, tenés que expresarlo, porque hay gente que no lo quiere entender, hay gente que se está perdiendo, hay gente que se está secando, hay gente que tú la miras y está muerta, parece un cadáver, y su orgullo no le deja reconocer que ya no es feliz, que los tiempos vividos en la presencia de Dios, en la presencia del Espíritu Santo,
ya no están en su vida. Reconocer es volver a conocer a quien conocíamos. Reconócete a ti mismo, que estás en falta, que estás en error. Y vuelve a la casa del Padre. Vuelve a la casa del Padre. Amén. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te pueda bendecir. Te tengo que dejar por el tiempo. Que Dios mucho, mucho te bendiga y reconócete. Reconócete a ti mismo. No olvides esto. El reconocerse trae bendición a tu vida. Tus huesos van a volver a vivir. Amén. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer
Te bendecimos, Padre mío, Dios mío. En el nombre de Padre mío, ponemos en tus manos, Señor, en esta hora, Señor, la vida de Claudia, Señor Caballero, Padre Santo. Te pedimos por ella, Padre mío y Dios mío, que tú tomes dominio y control, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tú obres en ella, Señor, que tú hagas tu voluntad, mi Señor, en ella, Señor. Ten misericordia, Señor, ten piedad, Padre mío y Dios mío, Señor. Yo no la conozco, Señor, pero tú la conoces, Padre mío y Dios mío. Tú la conoces, Señor, de la mollera a la planta de los pies, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tú tengas misericordia, Señor, y haz tu voluntad en ella, mi Señor. No la nuestra, Padre mío y Dios mío, Señor, que sea tu voluntad, mi Señor. La ponemos en tus manos, Señor. La ponemos delante de ti, Señor. La presentamos, Señor, en tu nombre, Padre mío y Dios mío. Y haz tu voluntad en ella, Padre Santo. Visítala, Señor, en esa terapia, Padre mío y Dios mío, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tú tomes dominio y control, Señor, en la situación, Padre mío y Dios mío. Bendice a la familia, Señor Caballero, Señor. Dale la fuerza de lo alto, Señor. Ayúdalos, Padre mío y Dios mío. Dale la fuerza del búfalo, Padre Santo. Dale más de ti, Señor. Más de tu presencia, Señor. Escucha el clamor de tus hijos, Padre mío y Dios mío, que hoy están unánimes, Señor, clamando por ella, Padre Santo. Escucha el clamor, Padre Santo, de tus hijos, Padre mío y Dios mío. Y haz tu voluntad, mi Señor. Haz tu voluntad, Padre Santo. Quita toda tristeza, toda angustia, Señor. Y hazla entender tu propósito, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Que ellos puedan entender, Señor, el propósito que tú tienes con ella, Padre mío y Dios mío. Te damos las gracias y te bendecimos, Padre Santo. Toma dominio y control de todo, Padre Santo. La ponemos en tus manos, mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor.